Bienvenidos al primer episodio de Construcciones con Redstone. Este capítulo lo vamos a empezar construyendo una puerta secreta con redstone y pistones, pero para los más avanzados y los menos avanzados en este tema, he propuesto 3 diferentes niveles de dificultad en esta construcción para repasarlo y además así también ir viendo esas características del redstone que ya comenté en el primer vídeo que hice. Así que vamos a empezar por el más facilito, sin complicarnos más, para que esto no se alargue demasiado. Las puertas de hierro son puertas que no vamos a poder abrir normalmente y además son puertas que aguantan mucho mejor el ataque de zombies y otros monstruos que se chocan contra ellas cuando nos ven e intentan atacarnos. Entonces el primer diseño de puerta anti-monstruos es simplemente construir una puerta con un botón. ¿Por qué digo un botón? Pues porque si ponemos una palanca se va a poder quedar abierta o cerrada, y si la ponemos a los dos lados va a poder abrir, cerrarse y va a ser un poco confuso las señales que reciba. Entonces las puertas de hierro las podemos abrir bien sea con una palanca, con un botón, con una placa de presión, pero nunca no se os ocurre usar una placa de presión porque los monstruos la pueden pisar y también la abren. Entonces mi sugerencia es buscar un botón que sea del color del material de la puerta y lo colocamos al lado. Puede ser aquí arriba, en uno de los laterales, sea donde sea, la puerta se va a abrir y luego se va a cerrar ella sola. Entonces tenemos que pasar rápido, si lo hago bien, genial. Tenemos que pasar rápido y ya hemos llegado. En el otro lado tendríamos que poner otro botón para que también se abra, si aquí está nuestra casa, para que podamos también abrirla y marcharnos y decir, ala, pues ya está. Nivel 1 completado. Y ahora vamos a por el mecanismo de dificultad media. Este mecanismo lo podéis encontrar desglosado en el cómic y para construirlo vamos a utilizar 2 pistones pegajosos, un bloque de redstone y una palanca. Lo primero que vamos a colocar son los pistones, ¿vale? Los voy a colocar aquí y los voy a colocar de lado mirando hacia acá. Enganchados voy a colocar 2 bloques de piedra. Es importante que sean pistones pegajosos para que arrastren los bloques. Y justo detrás de los pistones voy a colocar otro bloque de piedra. Y sobre este bloque un polvo de redstone. Ahora voy a cubrir toda esta parte, incluyendo los 2 bloques de piedra, los pistones. Y por aquí voy a seguir cubriendo, ¿vale? Aquí voy a dejar un hueco porque es donde estará el hueco de la puerta. Y bueno, aquí voy a subirme para poner lo que sería el techo, ¿vale? Voy a alargar esto un poquito más. Y ahora, si me vengo por aquí, me tengo que fijar dónde está puesto el redstone y justo en el bloque que está colocado, pero por el otro lado, voy a colocar la palanca, ¿lo veis? Están a la misma altura y si yo ahora presiono la palanca, va a activar el redstone que activa los pistones, de manera que ahora la puerta está cerrada. Y si dejamos por aquí también un hueco y otro hueco, pues nadie tiene por qué saber que realmente hay una puerta. Y si yo ahora le pulso, se abre y ya podría entrar. ¿Vale? Y luego tendríamos que poner aquí otra palanca para pedirle que se cierre, ¿vale? Y eso sería todo el mecanismo de dificultad media. Como os he dicho, está en el cómic del episodio paso a paso, por si lo preferís tener en papel e irlo haciendo poco a poco. Y ahora vamos con un mecanismo un poco más avanzado. En este mecanismo vamos a seguir utilizando los pistones, pero vamos a añadir también un repetidor y una antorcha que nos va a permitir medir la velocidad a la que se abre la puerta. Entonces me va a venir para acá y esta vez voy a colocar los pistones un poquito más en el lateral, ¿vale? Los voy a colocar aquí de la misma manera, con los bloques de piedra aquí al lado, y en este lado igual voy a colocar un bloque de redstone. Voy a dibujar la puerta para no perder de vista dónde estaría el hueco, ¿vale? Que sería este de aquí.
Y ahora lo que voy a hacer es que voy a construir un muro. Esto os lo podéis imaginar como que en vuestra guarida pues puede estar dentro de una montaña y queremos poner el acceso, o sea, el timbre o por así decirlo, la llave para que se abra la puerta, la queremos poner más lejos de donde realmente está esa puerta colocada. Entonces voy a decir que mi acceso está aquí, ¿vale? En este botón. Y en el otro lado del botón, igual que hemos hecho antes con la palanca, ahora voy a colocar una antorcha de redstone. ¿Vale? Voy a romper este bloque para que veáis bien lo que pasa. Cuando yo pulso el botón, la antorcha se apaga, ¿vale? Y luego se vuelve a encender. Entonces voy a unir la antorcha con el bloque de redstone que he colocado ahí. Y voy a hacer un caminito, ¿vale? Ahora con el redstone. Pero voy a quitar uno de estos bloques de redstone de polvo y voy a colocar un repetidor. Los repetidores tenemos que tener cuidado, ¿vale? Veis que tienen como una especie de flechita. La flechita tiene que ir desde la antorcha hacia los pistones, ¿vale? En esa dirección, marcando esa dirección. ¿Qué voy a hacer ahora? Le voy a pulsar al botón, ¿vale? Y si ahora voy caminando, no me da tiempo, ¿vale? Se cierra antes de que me dé tiempo a llegar. Entonces voy a pulsar con el botón derecho sobre el repetidor. Cuando pulso sobre el botón derecho, si os fijáis, se mueve. ¿Esto qué hace? Que la señal tarde más o menos en llegar. Entonces va a hacer que la puerta se cierre, tarde más en cerrarse. Así que lo puedo regular y decir, bueno, vamos a ponerle todavía un poquito más de espera y así yo ya soy capaz de, cuando le pulse, vengo corriendo y entro. Entonces le voy a dar y estoy torpe, así que todavía no lo consigo. Y ahora sí he conseguido pasar, ¿vale? Esta es una manera de pues evitar que en un principio los ladrones o gente que quiera entrar en nuestra guarida pues lo primero la encuentre y luego además les ponemos la complicación de que tienen que intentar entrar y encontrar el truco que le hayamos querido poner. Yo lo he puesto aquí, pero el botón lo podéis poner en otro lugar, rodeando la casa, como queráis. Al final lo más importante es que el circuito de redstone esté conectado de esta manera, ¿vale? Y luego recordad bien poner una salida oculta por otro lado o colocar una palanca por aquí para que podamos abrir la puerta nuevamente nosotros y salir de la casa. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y el formato que le he dado. Si queréis que haga otras construcciones, por favor, dejadmelo en los comentarios. Y si queréis saber lo próximo que construiré, lo tenéis puesto en el cómic de este episodio, así que echadle un ojo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.